Bueno, hay principios en la Biblia que pues tenemos que aprender de ellos, ¿sale? No hay vuelta de hojas, no hay vuelta de hoja, ¿sale? En Mateo 7:8, vamos a Mateo 7:8, por favor. Mateo 7:8. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. ¿Qué dice? Todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Cuando tú pides, cuando la gente pasa en la calle, por ejemplo, o cuando hay una persona indigente y te estira la mano, que está presuponiendo que puede recibir de ti una moneda. Es un principio de vida. El que pide, recibe. ¿Sale? Y también hay otro versículo que dice que al que pida, dale. ¿Sale? Entonces tú eso yo lo he aprendido ahora, yo la verdad que me había dejado contaminar, lo puedo decir así, de comentarios como dicen, el que es el indigente, el que se está con la mona aquí, que la moneda que le des es para eso. Y es verdad, sí es cierto, lo va a ocupar para eso, no lo va a ocupar para comer o para salir de la condición en la que está. 1 de cada 400 indigentes, 1 de 400 tiene la esperanza de salir de esa condición. En esa proporción está. Entonces, seguramente al que tú le das, no va a salir de la situación en la que está. Solamente es darle, porque es un principio de la palabra de Dios. Dale al que te pida. Y ahí Dios es el que te va a ver eso que tú hiciste. No te digo que te lo va a multiplicar y que te va... No, pero a ver tu corazón de tener misericordia de esa persona que no vas a recibir nada de esa persona. Eso solamente es amor. ¿Sale? Entonces hay principios de la Biblia que tenemos que aplicarlo. Dice: el que busca, encuentra. Por eso les he dicho, como mujeres casadas sobre todo, no le busques, le vas a encontrar algo que te va a ofender. No le busques en el celular porque vas a encontrar algo que no te va a ser agradable. El que busca, encuentra, a fuerzas, no hay vuelta. Y el que llama, se le abrirá la puerta. Son principios, ¿va? Así como también vemos, hay principios, y prometo, nada más se los voy a mencionar, prometo en algún día desarrollarlos, pero el acuerdo, ese es un principio del acuerdo. Cuando tú vas en algo, en acuerdo, hay poder. El acuerdo te da poder. ¿Por qué la gente normalmente está en desacuerdo? Porque es la forma y la manera del enemigo de debilitarte. Te hace débil. El desacuerdo te hace débil. La disensión te hace débil. Te hace débil. Lo que te va a dar poder es ir en acuerdo. Y aunque tomes malas decisiones, si tú vas en acuerdo con tu esposa, te va a haber poder. Aunque hayan cometido un error, aunque hayan tomado una mala decisión, si fueron en acuerdo, en ese acuerdo hay poder. Son principios que no se te pueden olvidar. Y poder en todo, ¿sale? O sea, en acuerdo en todo. Acuerdo en realizar algo en la iglesia, acuerdo en realizar algo en el trabajo, acuerdo, tienes que ir en el acuerdo. Cuando no hay acuerdo, hay desunión, hay disensión, y ahí no hay poder. Son principios, después se los desarrollo. En la unión, cuando Dios te pide unánimes, ¿por qué te pide que estés unánime?
en un mismo sentir, unánimes, unidos, porque donde hay unión, hay victoria. Esa es la clave. La clave para que tú ganes una batalla es estar unidos. ¿Por qué la Biblia, cuando vemos en Gedeón que le dice, solo 300, necesito 300 valientes, porque lo que van a ver es para amedrentar sus vidas? Van a ver un ejército que los va a acabar. No era 1-1, ni 1-10, ni 1-100 era. Pero tenían que estar unidos, 300 valientes unidos, sabiendo y confiando en que Dios los iba a librar. En la unión hay victoria. Amén, así es. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Empezaron a murmurar, a quejarse. Empezaron a quejarse y a murmurar. Empezó a haber desunión. Cuando no hay unión, no hay victoria. Por eso no pasaron a la tierra prometida esa generación. La clave de tener una victoria es estar unidos. Unidos. Algo no nos gusta, porque hay veces que no nos gusta. O creemos que no está bien. Yo el otro día le decía a una pastora, yo no sé, pero cada vez que le digo a mi esposo, yo creo que mejor dejamos el coche aquí, o yo creo que vamos a hacer algo, o yo creo que vamos a hacer eso, siempre sale al revés de lo que yo pensaba, ¿no? Le digo, ya mejor no le voy a decir nada. Y ella me decía, porque yo venía como que así como con la cola entre las patas, como dicen, porque yo le había dicho algo a mi esposo y salió al revés, y dije, ay, ¿yo por qué abrí la boca? Y venía así y me dice, me dice ella, ay pastora, Dios hablándonos, porque a mí me pasa lo mismo. Digo, yo creo que Dios nos quiere llevar a ser más prudentes, a cerrar más la boquita. Le digo, porque todo me sale al revés, pero bueno, amén. Ese es otro principio, estar unánimes. Por eso Dios nos pide estar unánimes en tu casa. Hay un principio de guerra, divide y vencerás. Es un principio de guerra. Los estrategas militares a eso le apuestan. A que haya un traidor, comprar a alguien para dividir. Y eso es lo que hace también el enemigo en las iglesias, dividir, empezar a estar, como decíamos en lo del pueblo de Israel, a murmurar, ¿va? Porque donde no hay unión, no hay victoria. Y el enemigo te quiere derrotado. Eso es lo que busca el enemigo. Pero hoy no vamos a ver nada de eso. ¿Sale? Otro principio, donde haya arrepentimiento, hay salvación. No hay vuelta de hoja. Donde hay arrepentimiento, Dios transforma. El otro día yo les decía a mis hijos, creo, no sé a quién les preguntaba, ¿qué es más poderoso que Dios? Y sin blasfemar. No se me pongan religiosos. ¿Qué puede ser algo más? Porque a veces nosotros oramos y que Dios haga y que no sé qué. Pero ¿qué puede hacer algo que Dios no puede hacer? ¿Dónde Dios no puede? En tu voluntad. Si tú no decides arrepentirte, no hay nada que pueda hacer Dios. Y es el Todopoderoso, pero no te puede obligar a nada. Él no puede doblarte la manita. Él no te puede decir, no peques. Te exhorta, te anima, te pone las bendiciones, te dice, te aconsejo que vayas por aquí. Pero de que te vaya torciendo todo el tiempo la oreja y que no te deje, Él no puede actuar sobre tu voluntad. El que decide seguir a Dios, eres tú. El que decide arrepentirse, eres tú. El que decide buscarlo y conocerlo, eres tú. Por encima de tu voluntad, Él no puede actuar. Cuando tú cedes, por eso les digo, el mejor lugar es estar ahí postrado, porque ahí cedes todo lo que tú eres.
en donde le dices, yo no puedo. Cuando tú le dices, Señor, no puedo dejar de pecar, o no puedo dejar esto, o no sé qué hacer, o no sé qué decisiones tomar, ahí es donde le permites a Dios que actúe. Pero tienes que permitirle a Él que actúe, y que actúe como Él va a actuar. Porque a veces queremos que actúe a nuestra manera, a nuestra forma, a lo que yo creo que así deberían ser las cosas. Y normalmente Dios te va a sorprender. No va a actuar como tú quieres. Normalmente, o no sé si a mí me pasa, pero normalmente digo, ay, no, es totalmente... O sea, sí lo hizo Dios, sí fue así, sí el objetivo se cumplió, pero lo hizo como Él quiso. Amén, porque Él es Dios y Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Sale? El temor a Jehová es otro principio. El temor a Jehová, ¿qué te va a traer? Sabiduría. El cómo actuar en la vida. El temor a Jehová. Y el temor a Jehová no significa que le tengas terror a un Dios. Porque a veces nos presentaban, o cuando yo era niña, nos presentaban a un Dios que teníamos que temerle de miedo, de dar terror. Porque si yo hago esto me va a destruir, me va a matar, me voy a ir al infierno. Y todo eso se podrá decir que es verdad. Si yo no me arrepiento, no voy a tener salvación. Lo que trae salvación a mi vida es el arrepentimiento. Lo que puede cambiar mi forma de ser es que yo me arrepienta. Eso es lo que tenía David. Cometía unos errores garrafales, pero lo que tenía es que se arrepentía. Y arrepentía es que no se justificaba. Normalmente cuando cometemos errores, ¿qué hacemos? Nos justificamos. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Se justificaron. Cuando llegó Natán, el profeta Natán, a David, a decirle, había una persona que tenía una oveja y llegó otro y se la quitó, y teniendo el otro, ¿cuántas esposas tenía David en ese momento? Entre 600 y 300. Ese fue Salomón. 5. En ese momento David ya tenía 9 esposas y todavía fue por otra. El otro tenía una, pero no le importó. Él era el rey y quería hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, ¿qué merecía alguien que hacía eso? La muerte, apedreado. Ser apedreado. David alcanzó la gracia de Dios. Decíamos que esa era la ley. Él merecía ser apedreado. Betsabé tenía que ser apedreada, de acuerdo a la ley. Pero la gracia de Dios estuvo ahí y les perdonó la vida. ¿No? Cuando Dios le habla a través del profeta Natán, tú se la quitaste. La única oveja. Se la quitaste. ¿Eres tú? ¿Qué sentencia ejecutó David antes de saber que él era? Que merecía la muerte. Que merecía la muerte. Tal cual lo dijo. Ese merece la muerte. Él lo dijo. Y sin embargo, Dios actuó con gracia ante él. Él merecía la muerte. Pero todos tus actos sí traen consecuencias. Ahorita lo vemos. Pero ¿qué es lo que pasó con David? Él ejecutó su propia sentencia. Merece la muerte. Cuando él dijo, ¿eres tú? ¿Ese eres tú? Él no dijo, pues ¿qué querías? Estaba encuerada bañándose. ¿Qué querías? ¿Pronunció algo? Captó que la había regado y se arrepintió. Se arrepintió. Su consecuencia de ese pecado fue de 1 a 5, porque el problema no fue que se la quitó, todavía lo mandó a matar. En fin de enfrentar las consecuencias. Yo no sé qué hubiera sido si hubiera sido diferente, si le hubiera dicho y hubiera
expuesto su pecado ante todo el pueblo, pues yo creo que más bien la sentencia hubiera sido que lo apedrearan. ¿Cuál fue la consecuencia que vivió David por ese acto que tuvo? Porque todas mis acciones tienen consecuencias, buenas y malas. Todo lo que yo decida trae una consecuencia, para bien o para mal, para vida o para muerte. Él decidió quitarle y tomar la mujer ajena, la mujer de otro, y después decidió matarlo. ¿Y cuál fue la consecuencia en su casa? La muerte de su hijo. 5 hijos. 5 hijos murieron por uno que él mandó matar. Así es exponencial las consecuencias de lo que tú haces. Por eso tenemos que andar con temor y con temblor. Y otro principio, y que aquí voy a tener un poquito, es la honra. La honra, ¿qué trae? Bendición. Hablar de honra es igual a ¿qué? A bendición. Cuando tú honras, la consecuencia en tu vida va a ser bendición. Y vamos, por favor, vamos a varias citas. Les voy a pedir que todos me ayuden. Uno lea Proverbios 3, del 9 al 10. Otro lea Éxodo 20, 12. Otro lea Romanos 12, 10. A ver, Proverbios 3. Del 9 al 10. Éxodo 20, Amén. 12. Va, amén. Léalo, hermano. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Romanos 12, 10. Malaquías 2, 2. Amaos los unos a nosotros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:10. Romanos 12, 10. Malaquías 2, 2. Si no hieres y si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amén. ¿Qué es la honra? La honra es respeto, buena opinión que se tiene sobre de alguien o sobre de algo, ¿sí? La Biblia, la palabra honra viene del hebreo kabob, que indica gloria. Cuando tú das honra, das gloria. ¿A quién debemos honrar? Romanos 13:1 dice que a toda autoridad tengo que honrar. Y toda autoridad es el policía corrupto, quizás corrupto, no sé, no son todos, que está allá afuera. Quizás el político que es mentiroso. No son todos así, pero quizás, ¿no? Quizás tengo que honrar a esa autoridad que está ahí y que para que actúe nos pide dinero. Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces yo tengo que caminar dándole ese respeto, aún a pesar de cómo sean. ¿Por qué a veces no queremos respetar a la gente o a las autoridades? Al presidente. Porque creemos, a nuestro parecer, que no lo merece. ¿Sí estás de acuerdo? Yo he escuchado niños pequeños hablando horrible del presidente. Y delante de sus padres. El problema no son los niños. El problema son sus padres. Porque sea como sea el presidente, mi obligación, si yo ya soy cristiana, es orar por él. Yo tengo la obligación de bendecirlo, de orar por él, no juzgarlo.
no juzgarlo. Y si toma malas decisiones, a mi parecer, si toma malas decisiones a mi punto de vista, yo tengo que orar. Y mi oración no tiene que ser, porque hacemos oraciones juzgando y criticando y sentenciando a la gente. También evitemos ese tipo de oraciones. Hay un salmo de David que dice, destruye a mis enemigos y dales el pago y que no. Ese es el ejemplo de la oración que no debes de hacer. Porque la Biblia dice, al que te aborrece, bendícelo, al que te maldiga, bendícelo. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi oración? Señor, dale sabiduría a mi presidente. Ayúdalo, fortalécelo. Sus consejeros sean gente sabia, que te teman, que te teman y te busquen, para que le puedan dar buenos consejos y que él pueda tener un oído atento a lo que le digan. Amén. Él se ha declarado que es un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, cree en Dios. Y cristiano no necesariamente puede ser católico, mormón, todo eso entra dentro de la categoría de cristianos, evangélico. O sea, cuando dices cristiano, pues quién sabe de todas esas categorías, ¿no? O sea, no sé. Pero a lo que voy, cuando dices cristiano es que crees en Dios, a eso voy. Y si crees en Dios, gloria a Dios, porque hoy tenemos una sociedad, una juventud que no cree en nada. Y qué horror. Ya no creen en nada. Ya no le tienen respeto a nada. ¿Sale? Entonces, la honra. ¿A quién le debo de dar la honra? A toda autoridad. ¿A quién le debo de dar la honra? A Dios. Primeramente a Dios. Amén. Como decía ahí, que en uno de esos versículos que leímos, honra a Dios. ¿Y cómo voy a honrar a Dios? Por ejemplo, hoy es nuestro día de descanso, por llamarlo así. Pero mi mentalidad tiene que ser al revés. No es mi día de descanso. Es mi día en el que vengo a honrar a Dios. Dándole el primer día de la semana. Reconociéndolo el primer día de la semana. Diciéndole, Señor, tú eres lo primero. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Cuando amanece, cuando despierto. ¿Qué es lo primero que haces? Si lo primero es pensar en todos tus problemas, o pensar, otra vez el trabajo, y qué horror, y el día, y no sé qué. Lo primero que tienes que hacer cuando abres tus ojos es agradecerle a Dios, darle la gloria a Él, porque te permitió despertar. Esos son primicias de tu tiempo. Lo primero que haces en el día, ¿qué es? Alabarle, glorificarle. Uno de los versículos que decían, dale las primicias. Primicias de todo. De tu tiempo, de tu amanecer, de tu vida. Hoy amanecí, ¿y qué es lo primero que hago? ¿Lo alabo o me empiezo a quejar de todo el día que ni sabes qué va a pasar? Tengo que empezar a cambiar mi chip. ¿A quién tenemos que honrar? A Dios. ¿A quién más tengo que honrar? A mis padres. Lo dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No hay de otra. Y lo hemos predicado muchas veces, sean buenos o sean malos, los hayas conocido o ni siquiera los hayas conocido. ¿Cómo voy a honrar a un padre que no conozco? Orando por él. No sabe si existe o no existe. No sabe si vive o muere o ya murió. Pero tú bendícelo. De ahí vienes. Dile, Señor, yo bendigo a ese hombre que me engendró y que te conozca y que sea salvo. Es lo que puedes hacer. Ahora, si tuviste un padre que fue malo, que no fue buen padre, tienes que aprender a honrarlo. Sí, amén. David Isaí no fue un buen padre. A mi punto de vista, lo aclaro.
David, no lo dice la Biblia, eso lo dicen en otros escritos. Lo aclaro, no lo dice la Biblia. No voy a hacer una doctrina de esto. Nada más les cuento el chisme. Esto es chisme. Se dice que, ¿se acuerdan que Isaí, David de dónde viene? Sus antepasados, ¿de dónde viene? De Ruth. ¿Y Ruth qué era? Una moabita. Los malos chismes dicen que en una de esas Isaí deja a su esposa. Dejó a su esposa aproximadamente 10 años. Y él sale de su tierra y se va ¿a dónde? Pues a conocer las tierras de sus antepasados, a Moab. Y ahí son puros chismes, Tuvo un hijo y ese hijo es David. Por eso hay salmos que dicen, en pecado fui engendrado. Otros chismes dicen que incluso la mamá de David era una prostituta. No hay nada en la Biblia que hable de la mamá de David. No hay un nombre. No hay nada. ¿Por qué? Porque es como una deshonra al pueblo judío de dónde viene David. Pero de lo despreciado, de lo despreciado, de lo que la humanidad, de lo que la ley, ¿qué merecían? Eso es adulterio. Volvemos a lo mismo. Bajo la ley, ¿qué merecían? Morir apedreados. Seguimos viendo la gracia de Dios. Es más, David no merecía ni vivir, ni siquiera ser parte del pueblo de Israel. Pero fue la gracia. Dios restituye. ¿Cuándo qué? Cuando te arrepientes. Lo que le salvó a David fue el arrepentimiento de su padre Isaí, porque Isaí se arrepintió. Isaí se arrepintió y después regresa con su paquetito, que era su hijo David, a su casa, pidiéndole perdón a su esposa seguramente, ¿no? Bueno, no creo que nada más haya llegado y lo hayan puesto, porque somos gruesas las mujeres. Y restituyó. ¿Y Dios cómo restituyó esa casa? ¿Cómo lo restituyó? Que de su descendencia salieran los reyes de Israel, los reyes de Judá. O sea, pecó Isaí. Eso es un chisme, No me van a decir que de dónde está, no está en la Biblia. Ya si quieres enterarte, empiezas a rascar y te vas. Y eso, pues, quién sabe si sea verdad o sea mentira, pues eso les digo, es chisme. Pero los escritos ahí dicen, esa es la historia. David no era. Por eso fíjense, yo diría, a mi punto de vista, Isaí no fue un buen padre. Cuando Samuel llega y le dice, preséntame a tus hijos, quiero ver a tus hijos, David no estaba como hijo. Lo tenía por allá. Lo tenía, que dice David, dice que él defendía las ovejas de los leones y de los osos. Yo no sé, mamás, pero si vas a permitir que tu hijo esté arriesgándose todos los días su vida, defendiendo a sus ovejas del papá, ¿por qué no le mandaba a uno de sus hermanos? Ahí no habla y mi hermano me ayudó y hicimos equipo y Dios estaba con él indiscutiblemente. Pero dice que cuando va al campo de batalla con Saúl, ¿qué dice? Yo defiendo a mis ovejas y las saco del hocico del león. Imagínate si Dios no estaba con él, pero era un jovencito, no era un hombre, con toda la fuerza. Era un jovencito, no me lo imagino, pero la vestidura de Saúl, la armadura de Saúl no le venía. Me imagino que hasta flacucho estaba. Y Isaí, el padre de David, yo no me lo imagino. Pues ve y defiéndelas. Ojalá no te pase nada. Ahí lo tenía haciendo eso. El ser pastor de ovejas no era
oficio tan agradable, no era un oficio tan de honra, y lo tenían allá, olvidado, en el extremo, no estaba con todos. Isaí no lo presentó como hijo, no estaba en la lista de los hijos. Yo no me imagino como papá, si tenía a lo mejor Isaí broncas con la esposa, no me imagino a David cómo se llevaría con sus hermanos, no sé, no lo dice la Biblia, y a ese chisme no he llegado, pero sí sé que él estaba, no lo presentaron como hijo, hasta que Saúl le dijo, ¿no tienes otro hijo? Samuel, perdón. Qué bien, hermano. Estoy probando. Atenta yo. ¿No tienes otro hijo? Porque todos estos no son. ¿A quién escogió a Dios? Al olvidado, al despreciado, seguramente está despreciado. Era vil, había nacido de una relación pecaminosa. A ese escogió Dios y lo hizo rey. A eso Dios nos ha llamado, hermanos. No hay vuelta de hoja. A veces nos sentimos presionados con cosas, pero Dios te está llamado a ser cabeza. A ser cabeza. No tienes de otras. Eres hijo de Dios, tienes que ser cabeza. Amén. A ese David, al despreciado, al que nació fuera, es más, yo les diría, ni si tenía mitad judío y mitad del mundo. A ese Dios escogió. Amén. Y aún así, a ese chisme les conté, porque tenía que respetar a su padre, tenía que honrarlo. Tenía que honrarlo. ¿A quién tengo que respetar? A mis maestros. Aunque mis maestros de repente lo sientan que yo sé más que ellos. A veces ahora con tanta tecnología y tanto acceso a la información, se sienten los alumnos que saben más. Y a lo mejor sí, y qué bueno. Si es así, tengo que honrar a ese maestro que sabe menos que yo y agradecerle a Dios lo que yo sé, porque es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¿A quién tengo que honrar? A ese policía que ya dijimos. ¿A quién tengo que honrar? ¿A mi esposo? ¿A un anciano? Tengo que honrar, dice la Biblia, y que no traigo el versículo, dice que tenemos que honrar nuestro matrimonio. Tenemos que honrar nuestro lecho matrimonial. Tengo que honrar a mi esposo. Y a veces nos cuesta trabajo honrarlo porque es parte de nuestra naturaleza. Nosotros como mujeres, ¿qué dice la Biblia? Queremos, ¿cómo dice? No quiero mentirles porque esto sí es la Biblia, pero dice que tenemos que estar sujetas a Él. No quiero decirles otra palabra porque no la traigo, pero sujetas a Él, y a veces nos cuesta trabajo. Hoy en este mundo, hoy en esta modernidad, en este mover de este mundo, el estar, la pura palabra sujeta a mi marido, y es como decirle una grosería a alguien. Al mundo, para el mundo es eso. El mundo no lo concibe. ¿Cómo yo voy a estar sujeta a un hombre? Y quizás un hombre que tiene muchísimas imperfecciones. Porque hoy hay mujeres muy talentosas que ganan más que inclusive que el esposo, pero no importa. Dios nos llama, respeta a tu marido. Eso es darle honra. El respetar al marido es darle honra. Y cuando tú lo respetas, cuando tú lo honras, lo estimulas, tú lo inspiras para hacer todo lo que Dios quiere que Él sea en Dios. Por eso tenemos que honrarlo, por eso tenemos que respetarlo.
pero es casi imposible hoy, actualmente en esta sociedad, hablar de esto. Se les hace locura. Y hay un versículo que dice que para este mundo hablar de Dios es locura. Todo lo de Dios es locura. ¿Sí? Es más, entre nosotras como cristianas, a veces nos causa estragos. ¿Sale? ¿Cómo podemos honrar a nuestro esposo? Creer que es lo mejor que tengo, que es lo mejor que Dios me ha dado, que es el propósito en mi vida. Dios, a veces, esta palabra me la enseñaron mis hijos, romantizamos el matrimonio. La palabra romantizar, nos hacemos ideas que no son. Creemos que el matrimonio es un cuento y vivieron felices para siempre. Creemos eso, romantizamos la situación. Dios no te dice la Biblia, ayuda idónea. Pero si le empiezas a rascar la palabra viene escrito en arameo, me parece, o en hebreo, la palabra ayuda idónea es tu opuesto perfecto. Dios te junta con tu opuesto perfecto para glorificarse Él, para ayudarle a la otra persona a santificarse. Al ser tu opuesto, lo que yo les decía como este ejemplo, siempre que le digo, mira, estacionate aquí porque es el mejor lugar y no sé qué, pasa algo, o se nos estrellan, o se nos atraviesa, o sea, pensamos diferentes. Pero eso no significa que esté mal. Opuestos perfectos. Tú eres de una forma y él es totalmente de otra. En ese caminar juntos, Dios te va a ayudar a santificarte, porque si lo amas así como es, si lo honras así como es, pues te vas al cielo, ¿no? Literal. Dios junta propósitos. El verdadero propósito del matrimonio es unir propósitos. No es ser felices para siempre. Eso es una añadidura. Es una añadidura. Lo que te va a hacer feliz es cumplir tu propósito. No estar casada con el príncipe azul o con la princesa Fiona. No es eso. A veces romantizamos lo que es el matrimonio. Pero tenemos que aprender a honrar a ese opuesto perfecto que tengo en mi vida. Y a veces es bien difícil. Porque a veces nosotras como mujeres, y no es mala onda, hermanos, pero a veces tenemos más la razón que ustedes. Pero tenemos que ir en unidad, tenemos que ir en acuerdo. Y si él dice así, ¿qué crees? Pues así apoyarlo. No puedo estar en desacuerdo. ¿Por qué no puedo estar en desacuerdo? Porque en el desacuerdo no hay poder. Entonces tenemos que unirnos en donde no creo que esté correcto, pero ir en unión, porque ahí voy a encontrar la victoria. Amén. Tenemos que honrar a nuestros maridos. Tenemos que creer en ellos. Tenemos que confiar en ellos. Y yo te diría, si a lo mejor no es alguien confiable, la Biblia dice que el amor todo lo cree. Tú ora por él. No te angusties, no busques, porque vas a encontrar. Así te lo digo. Tenemos que aprender a honrarlo, que nuestra relación sea una relación de respeto con él, siempre de respeto. Eso es lo que va a hacer un hombre exitoso, que en su casa encuentre honra. Un hombre exitoso es cuando en su casa encuentra honra y respeto. Pero también tenemos que honrar, maridos, a nuestras esposas. También las tenemos que honrar. Honrar ese compromiso
que hicimos con ellas. Y si no lo has hecho, tienes que hacerlo. Porque en Dios me uno en matrimonio, porque es un compromiso. Compromiso de ir juntos en una dirección. Si tú quieres hacer tu voluntad y tú quieres hacer la tuya, porque cada quien cree que tiene la mejor idea, la mejor visión, te vas a lastimar. El matrimonio es un yugo en el que si tú estiras, vas a romperlo. Ese es el matrimonio, estar en yugo. No puedes hacer tu voluntad. Tienen que caminar juntos. Y en ese caminar juntos, ir en un acuerdo. Ir unidos. Cuando estiran, lo rompen y salen lastimados. No hay de otra. Tenemos que honrar a nuestra esposa. Y honrarla es hablar bien también de ella. Honrarla y honrar al esposo también es, si no tienes nada que hablar bien de él, pues mejor no digas nada. Pero a veces los quemamos de una forma. Yo a veces les digo a ellas, qué bueno que me lo dices a mí, pero no se lo digas a tu mamá ni a tu papá, lo van a odiar. Lo van a odiar. Es más, lo que me estás diciendo es hasta como para yo, me estás haciendo copartícipe de un delito al escuchar todo lo que tú dices. Si es real lo que tú dices, porque eso es maltrato, eso es abuso. Y yo escuchando eso, es como para ir a presentarme en el Ministerio Público y denunciarlo. Así ya de plano ministro a las hermanas porque se azotan con sus comentarios, hermanas. O sea, ubíquense, porque hablan a veces muy mal de sus maridos, pero estás con él. Si es el monstruo que dices de él, ¿qué haces ahí? Y perdón, si me dices, es porque Dios me dice que yo tengo que estar ahí, entonces no hables mal de él. Ora por él y clama por él y arrodíllate pidiendo por él. No hables mal de él. Lo mismo de ti te digo. No hables mal de ella con tu familia. La van a odiar. Si tú hablas mal de ella, de que no hace el quehacer, ¿qué crees que la van a ver? Como la vieja fodonga, la vieja floja. No hables mal de ella con nadie. Si algo no te gusta de ella, sean prudentes los dos. Sean maduros los dos y háblenlo. Tengan la madurez de escuchar, porque a veces no escuchamos. No queremos escuchar. Mantén tus ojos solo para ellas. A veces tú crees, hermano, yo lo sé, bueno, no lo he visto a ustedes, sino he visto hombres, cómo se les van las miradas y van con alguien al lado. Si estás con alguien al lado, guarda tus ojos, guarda tu mirada. Eso es honrarla. Honra a tu esposa. Hónrala. Dale, y eso va para los dos como matrimonio, dale acceso completo a tus cosas. Y eso implica tu celular. Nada tiene que estar oculto. Realmente el que busca encuentra. Tú haces ese autoexamen. Si mi esposo ve esto, si mi esposa ve esto, no hay problema. No hay problema. Qué padre. Que así sea nuestra vida. Así tiene que ser. Eso es honrar mi matrimonio. Honrarle a ella. Honrarle a él. Tengo que honrar. Y tú como jovencito o jovencita, que ya se me fue la otra jovencita. Se me fueron las dos jovencitas. Honra a la esposa que tú todavía ni conoces. Honra al esposo que quizás todavía ni conoces. Honralo, guárdate. Guárdate. Guarda tu cuerpo, guarda tus pensamientos, guarda tus ojos de la que va a ser tu esposa.
Guárdate para el que va a ser tu esposo. Guárdate. A veces queremos, como en el restaurante, cuando vamos a un restaurante nos dan totopos, nos dan pan con mantequilla y empezamos a hacernos panes, ¿no? Y los totopos con salsita. Cuando llega el platillo, ya estoy lleno. Así les pasa a los jóvenes. Empiezan a comer su pancito con mantequilla y sus totopos, y cuando llega la persona destinada para ti, ya no eres digno de ella. Ya no eres digno de él. Dios te va a dar a alguien de acuerdo a como tú te hayas guardado. Honra a quien todavía no conoces, porque si la honras no conociéndola, cuando la conozcas vas a poder honrarlo y vas a poder honrarla. Tenemos que aprender a darle honra. Dice la Biblia en uno de los versículos: honra a nuestros hermanos, amémonos. ¿Nos honramos? ¿Realmente nos honramos? ¿Realmente nos honramos? ¿Oramos los unos por los otros? ¿O nos juzgamos y hablamos mal los unos de los otros? Tenemos que honrarnos. Ven que si se está cayendo el hermano, si ya no vino 2 veces mi hermana, mandarle un mensajito, hablarle, animarle. El único que va a poder sostenernos es Dios. Pero a veces nosotros, en fin de ayudarnos y soportarnos, le damos la última patada para que termine yendo el pretexto para regresarse al mundo. Tenemos que aprender a ahorrarnos. Pasen la alabanza, por favor. Tenemos que aprender a honrarnos. Sí, amén. Honrarnos como hermanos. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a caminar correctamente bajo sus principios. No hay de otra. Si tú no honras a tu madre, a tu padre, si tú no honras a tu esposa, si tú no honras, ¿qué trae la honra? Bendición. Yo te preguntaría, o más bien tú pregúntate, ahí donde estás, si estás siendo bendecido. Si estás siendo bendecido o tienes que corregir algunas acciones. Si tienes que corregir porque a lo mejor no estás haciendo lo correcto o no sabías que era lo correcto. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, pedirle perdón, decirle: Señor, hoy te pido perdón, Señor. Es muy clara tu palabra, Señor. Es muy clara, Padre, pero a veces me lo quiero saltar. A veces me lo quiero saltar, Padre. O a veces creo que a mí no me va a pasar
esto, Señor, que realmente esto, Señor, transforme mi manera de pensar, Padre. Hay hasta un principio de guerra, Señor, que así dicen, pide y vencerás. Que capte, porque tú siempre nos pides que vayamos en unión. Que vayamos en unión. Que nos pongamos en acuerdo. Te pido, Señor, que esto sea un pilar en mi vida. Te pido, Señor, que sea un hombre que siempre se arrepienta. Que no, Señor, me justifique nunca. Que cuando tú me confrontes a mi pecado, Señor, siempre me arrepienta. Siempre busque corregir, Padre. Que siempre busque corregir, Padre. Arrepentirme, Señor. Y ya no volver atrás, Señor. Porque es lo único que me va a salvar. El arrepentimiento solo es lo que me va a hacer salvo, Señor. Yo te pido, Señor, que yo camine en ese temor a ti. El temor a pecar, el temor a ofenderte. Porque eso me va a dar sabiduría a caminar en ti. Sabiduría, Señor, para saber cómo caminar contigo, Padre. Yo te pido, Señor, que mi vida, Señor, sea una vida, Señor, que yo honre a quien tenga que honrar, Padre. Tratarnos así entre nosotros, Señor. Porque la honra va a traer bendición. El honrarte a ti, Padre. Que mi chip cambie, Señor. No vengo aquí porque es mi día de descanso. Vengo aquí, Señor, porque te estoy honrando, Señor, con el primer día de la semana. Te estoy honrando, Padre. Cuando abro mis ojos, Señor, reconociendo y alabándote a ti, Señor, que empiece a cambiar mi manera de pensar.